Bueno, llegamos ya a la lección número 6. Esta es la lección de System Hacking. Aquí conoceremos ya en detalle actividades relacionadas con el craqueo de password, entre otras actividades. En la enumeración anteriormente vista se hablaba de poder obtener identificaciones de usuario, tokens y aspectos relacionados con los usuarios, accesos válidos a los sistemas. Pero lo que sigue es que, bueno, llegar a averiguar los passwords de los usuarios para luego llegar a escalar privilegios, después llegar a ejecutar aplicaciones, ocultar los archivos y cubrir pistas. Pero lo que vamos a ver en este momento sería el craqueo de claves o el craqueo de password. Lo primero, obviamente, es hacer el cracking de usuarios. Teniendo esto en cuenta, pues vamos primeramente a ver qué tipos de password hay. Entonces tenemos password que únicamente son letras, tenemos password que únicamente son números, otros password que solo contienen caracteres especiales, unos que contienen letras y números, otros que únicamente tienen letras y caracteres especiales, otros solamente números y caracteres especiales, y los que contienen de todo. Contienen letras, caracteres especiales y tienen números también. Entonces son los que son más seguros, son los que tienen caracteres numéricos, alfabéticos y especiales. Por aquello que se llama el char set o el character set. Esta es la forma en que vamos a encontrar diferentes passwords. Además, hay que saber que los ataques que se desarrollan contra este tipo de password los hay de tipo pasivos, los hay ataques activos en línea, hay ataques de fuerza bruta en línea y hay ataques de tipo no electrónico. Estos pasivos haciendo sniffing en línea para poder ubicar contraseñas en texto simple, como las de correo electrónico, de Telnet, de FTP. Los activos en línea es cuando estamos haciendo un man in the middle o un hombre en el medio y podemos encontrar contraseñas de diferentes programas por medio de estas técnicas. Los ataques de fuera de línea, o sea, los offline, es cuando conseguimos, sin estar conectados a una red, algún tipo de información y puede llegar a ser de pronto preguntando o con técnicas de ingeniería social tratando de sacarle a la persona cuál es su contraseña. Y los ataques no electrónicos, pues estos no los vamos a incluir dentro de esta actividad, pero es bueno comentarlos para tenerlos en cuenta. Entonces, un ataque pasivo online se hace con el sniffing. Acá lo que se espera es que haya una secuencia de autenticación y después se hace una fuerza bruta a las contraseñas o credenciales, aunque sabemos que computacionalmente es poco complejo, así que existan varias herramientas para realizarlo, porque existen varios inconvenientes. Tenemos que tener un punto de red a la mano para podernos conectar, vamos a tener que necesitar un cable, el permiso necesario, etcétera. O sea que hay que superar muchos controles físicos para hacer un sniffing directamente en la red cableada. Entonces este ataque pasivo online de sniffing va a requerir el acceso y el registro a una red primaria. Entonces hay que esperar hasta la secuencia de autenticación, tener credenciales por medio de fuerza bruta. Entonces es muy complicado este tipo de ataques de tipo pasivo online. El ataque llamado de hombre en el medio es un tipo de alguna manera donde debemos tener acceso a canales de comunicación, o sea, tenemos que esperar hasta la secuencia de autenticación también. Hay autenticación que debemos tener de tráfico sobre algún proxy y este no necesita fuerza bruta. Entonces estos ataques de hombre en el medio, aquí uno lo que hace es interceptar el tráfico, actuar uno como un proxy o como una pasarela de red
Aquí, al menos que uno de los dos lados siempre debe estar en el segmento de red en que nosotros nos encontremos, o sea que en ocasiones cuando hay verificaciones del lado del servidor para verificar la integridad del cliente, el tráfico es inválido y ahí sí no hay nada que hacer. Siempre que haya una verificación del lado del servidor y veamos que esta identificación no es la correcta, pues hay problemas. Entonces debe tener confianza de uno o de ambos lados. Deben haber varias herramientas que son ampliamente válidas para eso, y en algunas veces puede romperse el tráfico por la invalidación de la autenticidad que se hace sobre la comunicación. Los ataques activos online son los que vamos a tener que realizar probando diferentes passwords hasta que uno coincida. O sea, es básicamente sentarnos a tratar de digitar y a conocer. Supongamos de que hay alguien que tiene su nombre y se llama Jorge. Entonces Jorge es un usuario que puede llegar a tener Jorge.Pérez dentro de la compañía como nombre de dominio, pero aquí tendríamos que ponernos a pensar, bueno, Jorge puede tener Jorge 123, Jorge 234, Jorge 1234 hasta el 9. Después tenemos que analizar de pronto si Jorge tiene hijos, la fecha de nacimiento, podemos investigar la cédula de Jorge, tratar de ponernos a probar todo lo que es esta cantidad de password. Normalmente se sucede o es efectivo cuando hay password malos o cuando hay puntos de autenticación que están abiertos. Entonces no es más, no es tanto fuerza bruta, sino es colocarnos a adivinar password. En casos en que uno desea adivinar algún password de un usuario, como lo comentaba ahorita, tocaría colocarse pues a adivinar características del mismo, pero esto en ocasiones no funciona. Entonces, unas veces uno piensa que de pronto es muy difícil, pero si uno se pone a realizar esas actividades, uno dice, no, pero es que es muy difícil, pero en muchos de los casos sí se da. Entonces, hemos visto casos en donde uno se pone a hacer pruebas fácilmente con algunas cuentas de usuarios y termina dando con el password que es por colocarse pues a pensar y a mirar diferentes características, aunque esto puede costarnos un buen tiempo, requiere mucho ancho de banda, es de fácil detección, puesto que muchas veces los diferentes sistemas computacionales tienen validados un número determinado de intentos fallidos y después se podría bloquear la clave. Entonces, ese es el core del problema. Podríamos ver de que son los password malos o password extremadamente fáciles. Entonces, aquí es evidente que tomaría mucho tiempo y los intentos de contraseñas cifradas son detectadas con mucha facilidad porque pues se pueden generar denegaciones de servicio. Los ataques offline son un tipo de ataques, aquí ya es cuando se capturan los hashes de contraseñas, cuando se tienen representaciones de bases de datos o de hashes de password, o cuando uno captura cualquier credencial cifrada y puede realizar más adelante una fuerza bruta sobre esto. Entonces este tipo de actividades consumen demasiado tiempo, entonces se manejan o se identifican los hashes LM, que son mucho más vulnerables al menor espacio de claves para longitud corta. Son hashes válidos en servicios web y utilizan técnicas de obtención ilegal de contraseña distribuida que se encuentren disponibles. Entonces es interesante ver que los ataques offline pueden llegar a utilizar básicamente muchas técnicas. Se pueden llegar a tener representaciones de password que pueden ser supuestamente seguros, y existen consideraciones de ley de Moore, en donde uno pues básicamente ya tendría que verificar cantidad de password y en el último se podría dar el acceso. Entonces este tipo de ataques offline son ataques denominados de diccionario, en donde lo que hacen es intentarse diferentes passwords desde una lista, y ataques híbridos en los que desde un diccionario se inserta entropía.
o sea, en donde se llegan a insertar números, símbolos y se trata de cambiar palabras minúsculas a mayúsculas, entre otras cosas. Son actividades que podríamos llegar a realizar en ataques offline. Aquí vemos que los ataques de offline podrían realizarse de diccionario o ataques híbridos. Probar diferentes passwords de una lista, tratando de colocar una supuesta lista, o hay diccionarios en internet con muchas palabras que podemos utilizar para probar contraseñas. Sucede normalmente cuando los passwords son pobres o passwords que tienen fácil detección. Se pueden generar muy rápido y hay un problema, y es que normalmente se evidencian problemas de dureza de password en la organización donde se pueden llegar a hacer estos ataques. Y existen ataques híbridos donde se puede iniciar con diccionarios y se puede combinar con lo que se llama entropía, que es anexar o colocar símbolos y letras dentro de las cadenas de caracteres, y relativamente es un tipo de ataque también rápido, y sucede cuando la entropía ha sido mal usada, o sea, se han aplicado malas técnicas. Si llamamos ya el siguiente tema de fuerza bruta, podríamos decir que en los ataques de fuerza bruta se podrían llegar a probar todos los passwords que sean posibles. O sea, aquí más comúnmente se hacen subconjuntos y sobre estos subconjuntos se realizan esas actividades. Es normalmente implementado con complejidad progresiva, o sea, se va trabajando poco a poco y se requiere una cantidad de tiempo determinada para realizar este tipo de ataques. Típicamente, los LM hash, lo que primeramente es atacado dentro de todas las actividades a realizar. El hash de LM de Windows o LAN Manager, es lo primero que se hace es pasar todo a mayúsculas. Lo primero que se desarrollaría o se haría aquí es pasar todo a mayúsculas. Después el password se le colocaría un padding de caracteres nulos o blancos hasta que quede de 14 caracteres, que es la característica de este tipo de actividad. Entonces lo primero que se hace es pasar todo a mayúsculas. Pues vamos a suponer de que el password aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, Q, W, R, T, Y. Entonces lo que hacemos es, en el encriptado del algoritmo LIM, todos los caracteres y letras convertidos son a mayúscula, entonces colocaríamos todo en mayúsculas. Luego el password se le coloca un padding de caracteres nulos o blancos hasta que quede 14 caracteres. O sea que si el password es de 8 caracteres, los demás caracteres hasta completar el 14, o sea, los 6 caracteres serían espacios en blanco o caracteres nulos. Pero se supone que el password siempre será de 14 caracteres. Antes de cifrar el password que ha quedado resultante del agregándole los padding, se parte el password a la mitad y quedarían básicamente dos cadenas de 7 caracteres. Luego, cada una de estas cadenas se cifran independientemente y el resultado de estas dos cadenas ya cifrados se concatena. Entonces, miremos cuánto se tardaría de pronto un crack de un password, como el que tenemos acá. Entonces, se gastaría una cantidad de tiempo que vamos a ver básicamente cómo lo podríamos desarrollar. Vamos a suponer que tenemos 29 letras, ya de que pues tenemos letras mayúsculas o minúsculas, pero igual son las mismas letras y no hay identificación de esta característica de los caracteres, que si son mayúsculas, minúsculas. Entonces tendríamos 29 letras, 10 dígitos del 0 al 9, y supongamos que unos más o menos 15 caracteres especiales que existen. Eso nos daría un total de 29 más 10 caracteres dígito más 15 caracteres especiales, nos daría un total de 54 caracteres de charset. Y el password, como es un password, digámoslo, de 7 caracteres, vamos a suponer que es un password de 7 caracteres, sería entonces 54 a la 7
Esto nos daría un número como el que vemos aquí, lo que sería un total pues bastante largo de un número. Entonces, si diéramos o tratáramos de realizar actividad con tablas precomputadas para poder craquear esa clave, podríamos decir que normalmente se tendrían que hacer 1.000.000 de intentos por segundo. 1.000.000 de intentos por segundo. Entonces tendríamos que dividir esto entre 1.000.000 y nos daría este número largo, lo que sería más o menos en 1.338.000 segundos podríamos llegar a tener un password LIM. O sea que serían más o menos, si dividimos esto entre 60, nos daría un número para poder determinar las horas. Si dividimos esto nuevamente entre 60, nos darían los minutos y vamos a multiplicarlo por 24 para saber cuántos días nos daría. O sea que tendríamos más o menos que en 15.49 días podríamos craquear un password de 7 caracteres de un hash LM. Lo mejor es usar password entonces de 14 caracteres, para lo cual ya se tendría que manejar un tipo de NTLM, un tipo de hash NTLM, lo que haría ya demasiado complicado poder realizar un craqueo de alguna clave, y lo conveniente sería colocar claves normalmente de 17 a 20 caracteres. Todo lo que son los hash de LM son caracteres que van máximo hasta 14, son password que van máximo hasta 14 caracteres, y es por esto que es un hash bastante débil, ¿no? Un hash que hoy en día es muy craqueable. ¿Cómo se genera el hash LM? Entonces completamos los caracteres con null, como decimos acá, hasta completar 14 caracteres. Lo primero es que tenemos los caracteres, se convierten a mayúsculas, se completan hasta tener 14 caracteres con caracteres nulos. Estas dos cadenas lo que se les hace es aplicar un cifrado, y después de cifrado el resultante se concatena, y aquí tendríamos ya el hash LM. Esa sería la forma en que se desarrollaría esta actividad. Entonces, la generación del tema de hash LM, podríamos ver aquí el tema de hash de 16 bytes LM y NTLM. De los 7 primeros caracteres a los 8 segundos caracteres. Acá es importante tener en cuenta que uno piensa o empieza a reconocer ya cosas, por ejemplo, de que si el password es de menos de 7 caracteres, la segunda mitad va a ser siempre el hash del carácter nulo, que es la cadena que vemos acá. ¿Sí? Entonces ya la cadena va a ser resultante. Por ejemplo, podemos desarrollar este tipo de craqueos con herramientas como Cain. De los primeros 8 bytes son derivados de los primeros 7 caracteres del password, y los segundos 8 bytes son derivados del carácter número 8 hasta el 14, donde se hace un complemento con caracteres nulos. Entonces, si el password es menor de 7 caracteres, la segunda parte será siempre la cadena de caracteres que estamos viendo acá. Normalmente uno esto ya con el tiempo aprende a identificarlo, y vamos a ver un poco más claro esta explicación en los talleres que tengamos de Cain, cuando realizamos revisión de los hash de password que nosotros tenemos sobre nuestras mismas máquinas en sistemas Windows, por ejemplo, donde Cain va a evidenciar cuáles son los hash que vamos a conocer de cada una de nuestras passwords que tenemos en las máquinas. Pero entonces es importante ver cómo podemos prevenir esto, o cómo hay sistemas operativos que no son vulnerables a esto.
y eso es utilizando lo que nosotros llamamos el salting. El salting es algo muy interesante, es la razón por la que los equipos Linux no son vulnerables a tablas precomputadas, que es con las que podemos tratar de hacer cracking, porque realizan o aplican la técnica de salting. Entonces, Linux no es vulnerable a esas tablas precomputadas. ¿En qué consiste? Consiste en agarrar variables de la máquina. Cuando uno crea un password, el sistema agarra variables de la máquina, unas variables del nombre del usuario, y a partir de ahí le agrega cierta cadena de caracteres al password que digita inicialmente el usuario. Cuando se crea un password en el sistema operativo, lo que hace Salting es eso: agarrar unas variables de máquina, otras variables del nombre del usuario, y a partir de ahí le agrega una cadena de caracteres al password que digita el usuario. Supongamos que uno crea un usuario en Linux. En este momento que se crea el usuario en Linux, el sistema agarra la información de la MAC del equipo, la IP del equipo, la fecha y la hora en la que se crea el usuario, y a partir de esto genera una cadena que en el momento de hacer el cifrado, él le suma una cadena de caracteres o se le suma eso al password que el usuario ha digitado. Entonces, si por ejemplo el password es Pepe, se le suma a esa gran cadena de caracteres, que se pueden tener muchos caracteres, y que Linux tiene por ahí guardada en alguna parte de su kernel. Entonces él va a guardar eso en algún lado de su kernel. A partir de ese momento, el salting se genera o se aplica a ese password digitado con el usuario, y de ahí sale el password. Entonces, si de pronto viene otro usuario y digita o crea su usuario con el mismo password, también coloca Pepe, por ejemplo, como en el usuario anterior, vamos a ver que el salt que se genera en el hash es completamente distinto al que estaba generándose en el usuario anterior. Entonces, la técnica evita que se deriven password desde un archivo de password. La representación almacenada difiere una de otra, puesto que se aplica el salting, y aunque hayan usuarios que tienen iguales los passwords o pueden colocar passwords iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el salting va a hacer que siempre sea diferente este tipo de password para el sistema operativo, así en cuanto a sus caracteres sea igual. Entonces, el efecto secundario es ataques anulados y hash precomputados. O sea que aquí no va a haber ningún tipo de posibilidad que podamos tener algún problema de cracking de password utilizando Salting. Es una excelente práctica que yo pienso que debemos realizar siempre en cada una de las actividades. Como herramienta, pues tenemos aquí la herramienta de Rainbow Crack, y esta herramienta va a utilizarse porque precalcula todos los posibles pares de texto planos cifrados con antelación y las almacena en un archivo de tabla de arcoíris. Es lo que normalmente realiza esta herramienta, con la cual vamos a poder trabajar todo el tema de cracking de password. Interesante esta herramienta de cracking. Tenemos otra herramienta que es KerBCrack. Está diseñada para el precompute de tablas o de diccionarios o fuerza bruta, pero solo para credenciales que son autenticadas con Kerberos. Entonces, son dos programas que se tienen, se llama KerBSniff y KerBCrack. El Sniff lo que hace es escucha en la red y captura de todo lo que son los logins de Kerberos, básicamente para eh, sistemas operativos de Windows XP, Windows 2000, 2003. Y el cracker lo que puede hacer es usar y encontrar password desde la captura de un archivo usando ataques de fuerza bruta o ataque de diccionario. Entonces, esta herramienta nos va a permitir llegar a craquear posiblemente únicamente credenciales autenticadas por Kerberos en sistemas Windows.
Otra de las herramientas, y creo que una de las más importantes, y no debemos nosotros dejar por fuera de nuestro kit de herramientas, es el John the Ripper. Este puede llegar a atacar o craquear MD5, Salt. Este puede llegar a agregar el Salt también y craquea con el mismo. Entonces puede realizar también ataques de fuerza bruta, modo incremental, entre otros. Y viene en nuestra herramienta de Backtrack. Es una tool de línea de comandos diseñada para poder craquear diferentes tipos de password, ¿no? En todos los sistemas operativos. Es una gran ventaja que tiene. La contraseña resultante distingue entre las mayúsculas y minúsculas y no puede representar la clave real de mayúsculas y minúsculas. Entonces son características interesantes que tiene esta herramienta. Utiliza diferentes parámetros para el manejo de sesión, restauración, tipos de craqueo incremental, modificación de reglas, manejo de archivos de palabras, craqueo simple, bueno, etcétera. Tiene una cantidad interesante de utilidades que vamos a poder nosotros conocer en los laboratorios. Bueno, tenemos otra adicionalmente. Normalmente es la herramienta que nos va a permitir tener una equivalencia con TSP-DUM. Se utiliza con el comando de WinDump, que es el comando que vemos ahí. Entonces no sé si de pronto se tiene CAIN o FGDump, pero podríamos utilizar WinDump, que es el equivalente a TCP-DUM, y nos sirve para identificar o verificar sniffing de tráfico, lo que ya vimos en profundidad en temas anteriores, sniffing de tráfico. Esto nos va a permitir realizar WinDump. Bueno, aquí sería importante avanzar ya hacia los laboratorios que tenemos en la sesión de cracking de password. Hemos visto las diferentes técnicas. En resumen, sería importante ver que diferentes craqueos de password vamos a poder realizar. Vamos a poder tener diferentes tipos de ataque, como vimos. Ataques pasivos online, ataques de hombre en el medio, ataques de fuerza bruta contra contraseñas, ataques offline, también ataques a esquemas de password LM, LAN Manager de Windows, que decimos son mucho más débiles que los NT LAN Manager, y ataques con herramientas que pueden llegar a analizar estructuras o infraestructuras directamente relacionadas con sistemas operativos como Windows, en el caso de herramientas de crack de KERP. Entonces es importante que miremos detalladamente los siguientes laboratorios y que hacen referencia a este tipo de actividades para ampliar conocimientos, y no olviden por favor hacer lectura de los documentos complementarios de cada tema para tener un control mayor sobre toda esta cantidad de material que vamos avanzando en el curso. Entonces nos vemos en la sesión número 7 y vamos a pasar a los laboratorios. La forma en que vamos a encontrar diferentes passwords. Además, hay que saber que los ataques que se desarrollan contra este tipo de password los hay de tipo pasivos, los hay ataques activos en línea, hay ataques de fuerza bruta en línea y hay ataques de tipo no electrónico. Estos pasivos haciendo sniffing en línea para poder ubicar contraseñas en texto simple, como las de correo electrónico, de Telnet, de FTP, números, otros password que solo contienen caracteres especiales, unos que contienen letras y números, otros que únicamente tienen letras y caracteres especiales, otros solamente números y caracteres especiales, y los que contienen de todo. Contienen letras, caracteres especiales y tienen números también. Entonces son los que son más seguros, son los que tienen caracteres numéricos, alfabéticos y especiales. Por aquello que se llama el char set o el character set. Esta es
Los activos en línea es cuando estamos haciendo un man in the middle o un hombre en el medio y podemos encontrar contraseñas de diferentes programas por medio de estas técnicas. Los ataques de fuera de línea, o sea, los offline, es cuando conseguimos, sin estar conectados a una red, algún tipo de información y puede llegar a ser de pronto preguntando o con técnicas de ingeniería social tratando de sacarle a la persona cuál es su contraseña. Y los ataques no electrónicos, pues usuarios, para luego llegar a escalar privilegios, después llegar a ejecutar aplicaciones, ocultar los archivos y cubrir pistas. Pero lo que vamos a ver en este momento sería el craqueo de claves o el craqueo de password. Lo primero, obviamente, es hacer el cracking de usuarios. Teniendo esto en cuenta, pues vamos primeramente a ver qué tipos de password hay. Entonces tenemos password que únicamente son letras. Tenemos password que únicamente son. Bueno, llegamos ya a la lección número 6. Esta es la lección de System Hacking. Aquí conoceremos ya en detalle actividades relacionadas con el craqueo de password, entre otras actividades. En la enumeración anteriormente vista se hablaba de poder obtener identificaciones de usuario, tokens y aspectos relacionados con los usuarios, accesos válidos a los sistemas. Pero lo que sigue es que, bueno, llegar a averiguar los passwords de los usuarios.